Ante el aumento de problemas emocionales entre adolescentes, este 18 de mayo, a través de un comunicado emitido por el Instituto de Salud del Estado de México, se informó que la entidad se sumó al Programa Nacional ABC de las Emociones, impulsado por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones para fortalecer la atención psicológica y el acompañamiento emocional de jóvenes de 12 a 17 años. En el Estado de México, la estrategia contempla orientación gratuita, campañas de sensibilización, brigadas de psicólogos y redes comunitarias de apoyo. Además de que la entidad ya cuenta con más de 180 centros de atención de salud mental, 34 centros comunitarios de salud mental y adicciones y 3 centros integrales de salud mental. La importancia del programa surge en un contexto donde la salud mental juvenil va en deterioro, pues en la encuesta nacional del consumo de drogas, alcohol y tabaco 2025 señala que 10% de los adolescentes mexicanos reporta afectaciones emocionales frecuentes. Además, en el Estado de México, 44% de las atenciones brindadas en centros comunitarios durante 2025 estuvieron relacionadas con ansiedad y depresión. Y el debate queda abierto. ¿Cómo prevenir el deterioro de la salud mental en jóvenes? ¿La solución será el tratamiento o la prevención? ¿Estos recursos serán suficientes? Este es el tema de hoy en Entre el Ruido. Podemos entender la salud mental como un estado físico, emocional, psicológico y social que nos permite pensar, sentir y actuar ante los diversos retos que se presentan en la vida, ¿no? Tener salud mental nos permite cultivar relaciones, hábitos más saludables y poder afrontar todos los retos de la vida de una manera saludable y plena, ¿no? Sin embargo, pues la salud mental, no me dejarán mentir, sigue siendo el gran elefante en la habitación y hoy tenemos el reto de poder incrustarla en diversos aspectos de la vida pública para que se vuelva un tema de salud pública, ¿no? Lo cual implicaría generar diversas herramientas y mecanismos que ayuden a prevenir, atender y acompañar los trastornos mentales. Sin embargo, pues la salud mental aún es un privilegio y ha habido diversas respuestas del gobierno federal para atenderla, como es esta estrategia para atender las adicciones. Como bien lo dijiste, Arlene, la salud mental es un tema que apenas está entrando en debate, es muy interesante y es muy bueno que el gobierno federal esté tomando cartas en el asunto, que es esta estrategia del ABC de las emociones, que habla, bueno, quieren hacer una campaña masiva de sensibilización, quieren entregar 18 millones de guías a los jóvenes entre 12 y 17 años, porque habla de secundaria y de prepa. También quieren hacer actividades, asambleas, pláticas y reforzar la línea de la vida, que es algo muy interesante, pero bueno, hay que indagar cómo se comunican los jóvenes, porque, bueno, como bien sabemos, no es como que hablen mucho por teléfono, pero hay que explorar otro tipo de mecanismos. Me parece muy interesante y el enfoque que señaló la presidenta es que debe ser en las escuelas, porque es ahí en donde están la mayor parte del tiempo. ¿Tú qué opinas, Diego? Yo ahí voy mucho de la mano con Arlene al verlo como un elefante blanco, porque era un problema del cual realmente se empezó a hablar gracias a nuestra generación. Nuestra generación es la que empieza a hablar de temas de acoso, empieza a hablar de temas de bullying. Ahora con las redes sociales también se vive un ciberacoso. Es algo que va muy a la vanguardia con nuestra generación y creo que el primer paso que se tenía que dar, que era reconocerlo como un asunto público, ya no como un privilegio, como algo que estaba en el aire, que la gente decía, salud mental, eso no existe, visibilizarlo y decir, realmente es un problema que nos atiende a todas y a todos. Ese es el primer paso. El segundo ya son las políticas públicas y yo ahí me vería un poco crítico con el programa del ABC de las emociones, que como muchos programas pueden partir de buenas iniciativas, de querer hacer una buena intención, pero hace falta mucha planeación. Ahorita tú muy bien decías que el programa va orientado a jóvenes de entre 12 y 17 años, que es tercero de secundaria y toda la preparatoria. Y eso ya no está hablando ya de una acción reactiva ante un problema. ¿Por qué? Porque México lamentablemente no es primer lugar en matemáticas, pero sí es primer lugar en acoso escolar.
Entonces yo siento que al programa le hace falta un enfoque hacia las primeras infancias, que se perdió desde luego cuando se eliminaron las estancias infantiles, pero yo creo que si queremos empezar a hablar de salud mental, se tiene que hablar desde antes, desde la primera infancia, antes de que el problema esté explotando como ahorita lo vemos, por ejemplo, las cifras de la OCDE dice que por lo menos 1 de cada 3 alumnos en secundaria sufren bullying, y que también México es reconocido como el país más violento dentro de los ámbitos escolares, porque la violencia ya no solo es un juego de niños, como lo pudieran decir muchas maestras, maestros o padres de familia, son cosas que nos han llevado y hemos visto noticias donde infancias pierden la vida, lamentablemente al caso del acoso escolar. Sí, claro. Si bien mencionas que la salud mental se debe de atender en todos los espectros sin importar como la lógica de generaciones, la realidad de que este programa vaya enfocado a jóvenes de 12 a 17 años, que son la etapa concebida como la adolescencia, pues responde a que es una etapa de mucha vulnerabilidad emocional, donde se sufre mucha presión social, donde hay mucha incertidumbre del futuro, además de todos los cambios corpóreos y biológicos que vive el ser adolescente, ¿no? Además, datos clave, el 18% de los adolescentes en México dicen estar enfrentados a una situación de violencia. El 10% de los adolescentes mexicanos de esa edad reportan afectaciones emocionales frecuentes como la ansiedad, la depresión, y en la mayoría de estos casos estos trastornos mentales no son diagnosticados. También tienen fenómenos como la pérdida de energía, el insomnio, el estrés académico, la presión social, la inseguridad e incluso otros causados por las nuevas lógicas y las nuevas dinámicas que se han generado de convivencia en esta generación, que tienen que ver todo por completo con las redes sociales, ¿no? Las redes sociales han formado nuevas formas en las que los jóvenes se interactúan y definen entre sí. También decir que ha sido una generación que ha tenido una ruptura muy importante en su desarrollo y en su incrustación en la sociedad por medio de la pandemia, ¿no? Y derivado de ello, ahora los jóvenes sufren alteraciones a la imagen de su cuerpo, ¿no? Incertidumbre y frustración sobre el futuro, pero datos aún más alarmantes, el 3.3% de los jóvenes de 12 a 17 años han pensado incluso en ideas suicidas, el 18% tiene exposición a violencia y el 4.7% ha estado en contacto con algún tipo de droga a lo largo de su vida. ¿Qué causa estos fenómenos? Como dije, la pandemia, las redes sociales y sobre todo derivan de los entornos de violencia. Oye, Erlyn, aparte rescato esto que dijo la presidenta, que esto se tiene que sanar desde la colectividad. Claro. Pero hay algo interesante y hay un fondo aquí. ¿Cómo se va a tratar desde la colectividad si, por ejemplo, los padres de familia tienen jornadas de trabajo súper extensas? Y bueno, más con esta aprobación de las 40 horas, solo les dieron un día de descanso. Entonces puede ser un poco hasta contradictorio. ¿Cómo los padres de familia van a tener tiempo para atender a los hijos? Porque se habla de los padres de familia, ¿no? Los otros actores importantísimos son los maestros, que ahora también lo vimos cuando querían terminar las clases un mes antes. O sea, se podría paralizar el país, porque los maestros, las maestras también cuidan. Se propone en esta estrategia, no este proyecto, no programa, no política, estrategia, se propone que haya acompañamiento psicológico en las escuelas. Pero a ver, si tenemos salones con alumnos de hasta 70 personas, hice por ahí un estudio de mercado en TikTok con los maestros y las maestras diciéndolo, ¿cómo van a poder atender a todas estas niñas y a todos estos niños? Claro. O sea, realmente se está pensando en comunidad y bueno, también se habla de comunidad. ¿Cómo vas a hacer comunidad si sales de tu casa y no hay parques o los parques están destruidos? O si sales a la papelería, como le pasó a una chica en el Estado de México, y ya no regresas. O sea, no nada más nos podemos enfocar o sea, no podemos aislarlo de que esto tiene que ser un trabajo en conjunto. O sea, de verdad, tiene que ser una estrategia, tiene que ser una política social. Claro, que no se quede en las palabras o en el discurso de, vamos a hablar hoy de salud mental, sino que se vea una política seria, no ni siquiera blindarlo diciendo es una estrategia, no es una política, no. Es un problema público que se debe de atender y tú muy bien lo decías con el tema de los profesionistas, eso es algo que se dice muy padre, ¿no? Que va a haber especialistas en las escuelas. Lo que dijo también la presidenta es que son 2,000 especialistas para atender a 30 millones de alumnos en secundaria que padecen problemas de depresión y ansiedad, es muy poco. Y ahora, en lugar de que den un seguimiento permanente en las escuelas y de atención a los casos, esa atención va a ser rotativa.
O sea, únicamente va a ser, bueno, como un chequeo, un pase de lista, todo bien, órale, vámonos a otra escuela. En lugar de crear un programa permanente, así como hay escuelas que cuentan con enfermerías, ¿por qué no pensar que las escuelas en México también deberían de contar con una asistencia psicológica? Que empiecen a ser también parte de la plantilla de personal docente de manera permanente y que eso sea una política pública en México. Y muy bien, ahorita también lo decías, el cómo está estructurado nuestro sistema entre que son escuelas federales, escuelas estatales, que si es de la CENTE, que si es del CENTE. Son muchas trabas burocráticas, el sobrecupo de las aulas, que evitan que cuando sí hay buenas propuestas, por ejemplo, yo siento que está bien que se hable de salud mental, simplemente falta aterrizarlo, y que también esa burocracia innecesaria que hoy existe alrededor de nuestro sistema educativo, las frena y las traba. Y por eso hoy tenemos este tipo de índices y vemos que al no atender la salud mental en temprana edad, nos lleva a las incidencias que hoy tenemos, que por ejemplo en el Estado de México la segunda causa de muerte para los jóvenes es el suicidio. Por lo menos el 50% de los universitarios jóvenes en el Estado de México tienen depresión y el 30% han tenido conductas suicidas. Hoy tenemos una enfermedad, hablamos de una pandemia, creo que también tenemos una pandemia silenciosa con el tema de la salud mental y que es algo que requiere acciones un poco más serias de parte de nuestro gobierno. Sí, sin duda la coordinación entre el gobierno federal y el gobierno estatal permitirán romper esas estructuras burocráticas que evitan que estos programas lleguen, y el hecho de que el Estado de México el día de hoy desde el 18 de mayo se haya suscrito a esta estrategia, sin duda abre el panorama para que sigamos promoviendo el bienestar entre todas y todos las jóvenes. Pero vamos a seguir discutiendo de esto en la siguiente parte. El 21 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una reforma electoral y judicial para reforzar filtros en candidaturas y evitar la participación del crimen organizado en las elecciones de 2027. La propuesta también busca vigilar el financiamiento de partidos y campañas, además de que se discutirá en este periodo extraordinario del Congreso. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el próximo 31 de mayo dará un mensaje nacional que será emitido en plazas de los 32 estados. El evento forma parte del segundo piso de la Cuarta Transformación. El comunicado se basa en explicar las bases de la 4T y defender la soberanía nacional. El 22 de mayo se anunciaron inversiones dentro del Plan México, más de 20,000 millones de dólares en tecnología, energía y manufactura para generar empleos e impulsar el crecimiento económico. El 23 de mayo, la OMS aprobó un acuerdo internacional para mejorar la respuesta ante futuras pandemias, mediante cooperación e intercambio de vacunas y medicamentos. México respaldó el acuerdo y reforzará la vigilancia sanitaria. En simultáneo, activistas de la flotilla Global Sumud, incluidos mexicanos, denunciaron detención y malos tratos por parte de fuerzas israelíes en una misión hacia Gaza. El caso incluyó señalamientos de violencia física y psicológica durante su retención. El 19 de mayo, la gobernadora Delfina Gómez informó una reducción del 36% en el primer cuatrimestre de 2026 en delitos de alto impacto en el Estado de México, en municipios como Ecatepec y Nezahualcóyotl. El 14 de junio se realizará el Festival del Taco y la Cerveza 2026 en Metepec con gastronomía, cerveza artesanal y conciertos de Grupo Firme y Grupo Frontera. Los boletos irán de los 120 a los 1,200 pesos. Estas fueron las noticias más relevantes a nivel federal y a nivel Estado de México. Pero sigamos hablando del programa El ABC de las emociones, esta estrategia nacional de atención a la salud mental para las y los jóvenes, que tiene 6 ejes estratégicos, como ya los habíamos venido platicando. Primero, una campaña masiva de sensibilización por medio de mensajes en redes sociales principalmente, la repartición de 18 millones de guías para jóvenes, madres, padres, cuidadores, docentes, también actividades dentro de las escuelas, como ya comentaba Nat, también asambleas informativas, eso también abierto a todo el público para hacer esto un trabajo colectivo, y el fortalecimiento de la línea de la vida, ¿no? También pláticas interactivas que ayuden a entrarle de lleno a las lógicas de convivencia de las y los jóvenes. ¿Y cuáles son los objetivos principales de esto? Podríamos hablar de la promoción del bienestar social,
los abordajes diferenciados y sobre todo algo muy importante, no estigmatizados de lo que son los trastornos mentales y también sobre todo pues un acompañamiento comunitario para que se generen redes de apoyo, porque la primicia más importante de esta estrategia pues es, como ya se ha mencionado, el cuidado de todos, pues es un acto colectivo. Yo pienso en que si realmente este 2.6% del PIB que se invierte en salud es suficiente. Recordemos que la salud y la educación no son como lo que predomine en el gasto. La Organización Mundial de la Salud recomienda el 6% del PIB, no estamos nada cerca, y bueno, se estima que alrededor del 1%, 1.5% es sobre salud mental. Entonces, para mí, la salud mental debe ser la consecuencia de vivir dignamente, de tener un espacio de descanso, de vivir en un hogar libre de violencia, de comer de manera sana, de comer 3 veces al día, de poder tomar tus clases. Y creo que, insisto, esto no tiene que estar aislado de la estrategia, de esta estrategia del ABC de las emociones. Entonces creo que es interesante cómo va a ser muy interesante cuántas personas capacitadas en temas psicológicos van a estar en las escuelas, porque insisto, las maestras y los maestros están rebasados. Sí, de hecho tienen un gran reto en la planeación ahora de sus nuevos esquemas, sobre todo con lo que ha venido a traer la nueva escuela mexicana, ¿no? Por si ahorita los maestros pues están enfrentando un cambio de sistema y aparte con un reto de tener una planeación semanal, el ver la manera de incrustarlo y de por sí sabiendo que ya tenemos un rezago educativo actualmente a raíz de la pandemia y de la implementación de este nuevo sistema, creo que va a ser un gran reto para los maestros y pues la parte de gobierno es la que le debería de echar la mano. ¿Con qué? Justo lo acabo de decir, con presupuesto y especializaciones, porque los 2,000 personas que van a estar capacitadas para atender estos casos, creo que no van a capacitar el personal docente. Y si el personal docente no está capacitado para hablar de temas tan sensibles y tan profesionales, creo que en lugar de ayudar pueden llegar a perjudicar. O inclusive hablando del tema del gasto, a ver, en el pasado presupuesto de egresos de la Federación se le redujo a la salud mental un 40% aproximadamente, y ahí es donde decimos perfiles como Mario Delgado, que hoy es nuestro secretario de Educación, ¿dónde están? Si son perfiles tan importantes para un proyecto político de nación, para un partido político que fue coordinador de la bancada y que hoy tiene en sus manos una responsabilidad tan grande que es la educación de México, ¿dónde está? ¿Dónde está? Priorizando el mundial, haciendo políticas con los pies, tropezándose y de verdad yo siento que este tipo de posiciones claves deberían de dejar de ser pagos políticos para perfiles políticos y el día que se lo demos a personas capacitadas y que tengan el mérito y la preparación para atender algo tan sensible como es la educación en México, creo que dejaremos de ser el antepenúltimo país evaluado por PISA según la OCDE. Bueno, yo difiero completamente. A mí me parece que se ha demostrado que la salud mental y el bienestar emocional pues de las y los jóvenes son prioridad para el gobierno de México, y no solo con esta estrategia, ¿no? Sino estamos hablando de que esta misma estrategia, cuando hablabas de que fuera integral, es parte también de la multiplicidad de estrategias que se están generando en atención a los jóvenes, ¿no? La propia estrategia de seguridad, con la lógica de atención a las causas y las jornadas por la paz y en contra de las adicciones, los jóvenes unen al barrio y demás programas y proyectos que se han incentivado desde el gobierno federal para arropar, acuerpar y proteger a las juventudes de las multiplicidad de violencias a las que están expuestas, son parte de esto, ¿no? Esta estrategia es de alguna u otra manera centralizada en la adolescencia, la etapa de la adolescencia, y si bien los recursos, el camino hacia la profesionalización de personal que atienda de manera adecuada problemas tan importantes como la salud mental de nuestros jóvenes siempre van a hacer falta, siempre hace falta que se nos eche la mano, incluso por esto es un tema colectivo, ¿no? Es algo en donde todas y todos tenemos que entrarle, independientemente de si eres gobierno, si eres ciudadanía, ¿no? Y por ejemplo, en esta estrategia se marca algo muy importante, que son las pláticas interactivas. No solamente se maneja como una charla que llegas e impones voluntad a los jóvenes, ¿no? Sino se habla de alrededor de 300 brigadas de
instituciones públicas de salud que recorrerán las escuelas para pues, atender las preocupaciones de los jóvenes, brindar herramientas reales de autocuidado, ¿no? Platicaba con algunos adolescentes este fin de semana sobre qué les interesaba realmente saber cuando se habla de salud mental y todos coincidieron en algo. Queremos respuestas, ¿no? No queremos que me lo expliques, no queremos que me trates de decir cómo me siento, si eso lo vivo yo desde adentro, ¿no? Lo que queremos realmente es atención, ¿no? Y esta atención, sin duda, con pláticas especializadas, creo que llega a atender ese requerimiento, ¿no? Ese requerimiento de atenciones y soluciones, al menos de manera más explícita. Arlene, me gusta mucho tu entusiasmo, pero voy a parafrasear un poco a Eric Fromm, que decía que no basta enseñar manejo emocional si el contexto genera angustia. Y vivimos en un país con altas tasas de inseguridad, de feminicidios, la cultura tampoco tiene tanto presupuesto, el deporte tampoco tiene tanto presupuesto, que son las ventanas que nos sacarían un poco del día a día, ¿no? Entonces, retomando esto de lo que nos genera angustia, pues lo estamos viendo con el surgimiento de subculturas como los incels, ¿no? Que fueron niños pandémicos que vivieron aislados, que vivieron solitos, que vivieron sin ser escuchados y bueno, se empiezan a refugiar en tribus urbanas o subculturas, claro, en donde el motor es la misoginia, claro, en donde el motor es desde el odio, ¿no? Entonces, sin duda es un reto muy, muy grande. Claro, como decía al inicio en cosas que no debemos olvidar y que quisiera puntualizar, es que la salud mental sigue siendo un privilegio, ¿no? Y el deterioro de la salud mental sin duda tiene que ver con los múltiples círculos de desigualdad que vive pues los jóvenes, ¿no? Incluso el hecho de que estén en situaciones de violencia. Y pues sí, tan solo estudios dicen que el 13.2% de las mujeres principalmente son las afectadas en temas de salud mental. No, y en esa parte de la desigualdad que se vive cuando eres joven, viene la parte que yo les decía de también la atención a la primera infancia, porque tú lo que decías de los incels, es gente que no tuvo una atención primera y que empiezas a ver ciertos patrones, ciertas conductas, no hay alguien que te detenga y a la mera hora en la cual explota el problema ya es muy tarde. Y cuando explota el problema lamentablemente es cuando los jóvenes están en secundaria, que es hoy la etapa, exacto, a los 14, que es ahorita la edad la cual este programa busca atender, pero yo digo, hace falta una prevención real. La prevención real no se puede dar a los 14 años. A los 14 años lamentablemente hay niños que ya llevan el acoso, el bullying y este tipo de violencias a otros niveles. Eso se tiene que dar en la primera infancia y por eso digo, lamento que se haya eliminado el programa de las estancias infantiles o lamento que el enfoque de este programa no vaya orientado allá porque las desigualdades también parten en la edad, también parten en que hoy las madres pues no tienen con quién dejar a los niños, también parte de que hoy no existe como un protocolo en la cual podamos proteger a las infancias de su primer contacto con las redes sociales. Entonces, sentimos, creo que en esta mesa, que es una buena idea hablar de salud mental. Se tiene que hablar de salud mental, pero no es algo que se tiene que tomar a la ligera, es algo que se tiene que tomar con profesionalización. Claro, no cabe duda que el tema, por ejemplo, también el uso de las redes sociales, incluso la propia presidenta ha hablado de eso, ¿no? Sobre cómo han mermado la salud mental y también, ¿no? El tema de lo de que decías de las instancias, en realidad no se han como tal eliminado, sino también desde el cuidado de la primera etapa de la vida se han cambiado los paradigmas, ¿no? Ya no son esta lógica de guarderías, ¿no? Donde vas y guardas a la infancia, sino es esta lógica de centros de cuidado donde se pueden también desarrollar y generar herramientas que les permita pues construir una vida en plenitud. Y no cabe duda que atender la salud mental no la tenemos que ver o no se puede ver la salud mental como la ausencia de los problemas, ¿no? Sino más bien como la necesidad que en este caso tiene el Estado mexicano de promover y proveer las herramientas que garanticen pues la capacidad en este caso de las niñas y adolescentes para gestionar todo lo que sienten en su vida cotidiana, que sin duda están atravesadas por lógicas de desigualdad territorial, económica, cultural y demás aspectos. Sí, que sin duda es una responsabilidad compartida. Digo, qué bueno que se busquen abrir diálogos, pero el gobierno tiene mucho peso también en ello. Sí, tiene que generar los espacios, tiene que aumentar el presupuesto en la cultura, en el deporte,
tiene que apreciar más la tarea de las maestras y los maestros porque de verdad también son cuidadores. Tiene que hacer que las mamás y los papás tengan tiempo para sus hijos. Ya tuvo una oportunidad y solo dio un día de descanso, pero tiene que repensar, todavía puede repensar, tiene el poder en todo, es en las cámaras, no puede ignorar este tipo de problemas. Y bueno, la salud mental implica amor, implica creación y también participación, ¿no? Que es el tema de la comunidad. Claro, esta estrategia incentiva a la participación de toda la comunidad, de padres de familia, de docentes y pues de toda la comunidad, como lo que tiene que ser el cuidado, un acto colectivo. Igual reforzarles que se acerquen a la línea de la vida 800-911-2000 para que se puedan atender de cualquier tema que aqueje su circunstancia, como lo puede ser la salud mental de las y los adolescentes. Y espero que sigan esta discusión en nuestras redes sociales.